La pregunta sobre cómo llegar a los jóvenes, cómo llega la iglesia a los jóvenes, es una pregunta que la iglesia se hace desde que el concepto de juventud como un grupo social apareció en la sociología, en los estudios de la sociedad. Y esto aconteció alrededor de mediados del siglo XX, a partir especialmente de los 60 y de las revoluciones que tenían como base a la juventud, ¿no? La revolución sexual, la revolución hippie, el levantamiento de París, ¿no? La revolución estudiantil de París, la revolución en Checoslovaquia, cuando era un país comunista, todo esto alrededor del 68. Y ahí la sociología descubrió que había este segmento de la población muy grande, producto de la urbanización en general, que se distinguían marcadamente de sus papás, de los adultos, no seguían el camino de los adultos y se destacaban como un grupo específico vinculado a la edad, ¿no? El lema de la revolución hippie en los Estados Unidos es no confíes en nadie mayor de 30, ¿no? Es un eslogan que se multiplicó. Y claro, que desconocían que algún día iban a llegar a esa edad y ahora pues son sesentones los que dieron esa clave y quieren que esa postura se revierta. Pero desde que surge este movimiento juvenil, ¿no? Si ustedes ven, observan los documentos de la iglesia o en general los documentos de la sociología más temprana, no existe una conciencia de la juventud como tal, sino a partir de estas décadas. Desde entonces, la iglesia tiene una preocupación constante por llegar a esta población. Y esa preocupación de la iglesia se ha manifestado en múltiples propuestas, y muchas de estas propuestas son contradictorias. ¿Por qué son contradictorias? Porque parten de distintos puntos de vista. Alguna gente, por ejemplo, cree que a los jóvenes hay que concederles prácticamente todo, hay que ensalzarlos, hay que darles un lugar, no solamente un lugar de acogida, sino un lugar preeminente en la iglesia. ¿No? Hay un cierto mesianismo de que los jóvenes, por ser jóvenes, van a poder resolver problemas, van a poder enfrentar las cosas con una mentalidad fresca, creativa. Y esto es cierto, pero ignora la enorme cantidad de problemas que vienen con la juventud y que hay que responder. Y hay quienes básicamente proponen ignorar a los jóvenes como tal, porque dicen, mira, las propuestas de la iglesia siempre han funcionado, hay que predicarles la verdad eterna, y esa verdad es la misma para todos, niños, jóvenes o adultos, ¿no? Y la forma de celebrar la misa es la misma para todos, etc. Y muchas veces en estas posiciones existe un debate en el que no se llega a ninguna solución. Digamos, cada vez que se aborda el tema de los jóvenes en un escenario internacional, nosotros vemos estos debates y esta tensión. La realidad es que los jóvenes son un grupo específico que necesitan su propia aproximación, pero los jóvenes son llamados por el Señor a una conversión como la que está llamado cualquier otra persona. Y eso lo evidencia el mismo Jesucristo en el único pasaje en el Evangelio en que la Biblia nos menciona que Jesús se encuentra con una persona joven, que es el joven rico. Después nos dice que se encontró con los ancianos de la ley, que se encontró con los trabajadores, que suponemos que son adultos, que se encuentra con los niños, con las mujeres, pero no vemos en ningún momento, en otro momento, en que el Evangelio se refiera a un encuentro de Jesús con los jóvenes, salvo el encuentro del joven rico. Y si nosotros tratamos de sacar lecciones para la pastoral juvenil como deberíamos de ese pasaje, vamos a ver que Jesucristo tiene una actitud personal con este joven, ¿no? Lo cual marca una diferencia con muchas veces cómo creemos que hay que aproximarse a la pastoral juvenil como una pastoral de masas, ¿no? Y por otro lado, le propone un horizonte sumamente exigente, de forma gradual, ¿no? Primero le pide que cumpla la ley,
pero después le plantea un horizonte extremadamente exigente: déjalo todo y sígueme. Y esa pastoral juvenil de Jesús es una pastoral que fracasa. ¿Por qué fracasa? ¿Porque Jesús es un mal pastor? No, porque el joven es libre y tiene la opción de elegir o no elegir. Y muchas veces, cuando se habla de la, entre comillas, fracaso de la pastoral juvenil, se piensa que nosotros tenemos que estar ensayando siempre cosas nuevas, ¿no? Y existe esta pastoral juvenil, muchas veces veo a estos curitas desesperados por intentar una cosa nueva. ¿Qué tal si metemos en misa esta otra novedad? ¿Qué tal si metemos esta otra? Creyendo que el mensaje del Evangelio tiene el problema de no ser empaquetado, entre comillas, de la manera correcta. Y ese no es el problema. Obviamente que tiene que ser presentado de una manera especial que sepa llegar a los jóvenes, pero no dejamos de exigir lo que hay que exigir y entender que los jóvenes van a poder elegir. Y cuando elijan, perfectamente pueden elegir: ¿sabes qué? No voy a seguir con la iglesia. Punto. No voy a seguir a Jesús, como el joven rico. Entonces, ¿eso qué cosa significa? ¿Significa que la pastoral juvenil ha fracasado? No, no necesariamente. Es interesante ver cómo, bajo el auspicio de San Juan Pablo II, los casos de pastoral juvenil más exitosos, a los cuales no podemos cerrarle los ojos si tenemos honestamente el deseo de llegar a una buena pastoral juvenil, tenemos que ver los casos más exitosos, y los casos más exitosos son los de los movimientos. Es difícil encontrar a alguien que tenga más éxito y más llegada a los jóvenes que los distintos movimientos en la iglesia, y muchas veces incluyendo las grandes familias espirituales nuevas. Pienso en el camino neocatecumenal. Ellos se llaman un camino y no un movimiento, pero tienen todas las características y corresponden a esa generación de nuevos carismas que impulsó San Juan Pablo II y que tienen un enorme éxito con los movimientos. Veamos uno más reciente en América Latina, para no hablar de los que son un poco más antiguos, como el movimiento Vida Cristiana o Shalom. Piensen en Lazos de Amor Mariano, cuando se me viene a la cabeza un grupo que tiene éxito llegando a los jóvenes. ¿Y qué cosa propone Lazos de Amor Mariano? Propone una vida espiritual intensa y exigente, propone la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario. Son profundamente marianos, como se pueden imaginar los que escuchan su nombre, Lazos de Amor Mariano. Y piden una vida exigente, una forma modesta de vestir y de desempeñarse, pero al mismo tiempo un vibrante entusiasmo en la vivencia de la fe, en el testimonio de la fe, en el servicio a los más necesitados, en todo, ¿no? Es un gran modo de evangelizar y de llegar a los jóvenes, involucrándolos rápidamente en la evangelización. O sea, rápidamente los jóvenes en los movimientos dejan de ser sujetos de atención de la formación para convertirse en protagonistas de esa acción evangelizadora. ¿Y eso es por qué? Porque hay una propuesta de estos movimientos que es global, es decir, abarca todos los ámbitos de la vida, transforma tu vida, que la pastoral juvenil, que el estar vinculado a Jesucristo no sea una actividad más. Hago deporte, voy a clases a la universidad, participo en mi familia, tengo un trabajo donde gano dinero y también estoy en un grupo parroquial juvenil. Esa vida segmentada no forma parte de las propuestas más revolucionarias y más exitosas de pastoral juvenil. Son propuestas que proponen un cambio de vida, que toda tu vida sea una vida en código cristiano. Y esa no es una iniciativa única, es lo que vemos que es la propuesta que San Juan Pablo II generó con la idea de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las Jornadas Mundiales de la Juventud nosotros vemos estas dos cosas. A los jóvenes se les propone una vida sacramental
se celebra la Santa Misa para inaugurarla, se celebra la Santa Misa para cerrarla y se celebra con la presencia del Santo Padre, ¿no? Normalmente ha sido con una liturgia bella y bien celebrada. Pienso en las distintas jornadas en las que yo he asistido, primero como joven, en la primera Jornada Mundial de la Juventud con San Juan Pablo II, y después en las jornadas que me han tocado cubrir como periodista, ¿no? Y en todas ellas he visto esta progresión, este cambio y esta forma marcada de incluir al Santísimo Sacramento en distintas capillas de adoración, por ejemplo. La cúspide de eso fue Madrid y Polonia, ¿no? Cracovia, donde los jóvenes realmente se juntaron a orar en momentos muy especiales. Y muchos pueden pensar que la adoración al Santísimo es demasiado, entre comillas, conservadora o demasiado, entre comillas, exigente, porque los jóvenes no son estimulados y creen que la pastoral juvenil es una pastoral fundamentalmente de estímulos. Fiesta, movimiento, aplausos. Si hay adoración al Santísimo, la adoración está constantemente interrumpida por cantos, por aplausos, por distintas formas de celebración emotiva y poca sustancia espiritual. Entonces, yo creo que en este momento en que la Iglesia universalmente se detiene a reflexionar sobre la pastoral juvenil, tenemos que ser conscientes de que la pastoral juvenil no solamente tiene que pensar en la cantidad, que ciertamente piensa, tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible, pero estemos convencidos que necesitamos una pastoral juvenil de calidad, donde a los jóvenes los veamos moverse de una vida superficial a una vida en Cristo, donde se hagan las grandes preguntas fundamentales sobre su relación con Cristo, y en consecuencia, cuando veamos que esa pastoral juvenil deriva en una pastoral vocacional, porque los jóvenes comienzan a hacerse las grandes preguntas sobre su vida, como digo, y esas preguntas llevan a respuestas específicas que incluyen la vida consagrada, el sacerdocio, además, obviamente, de la vida matrimonial. Entonces, al reflexionar sobre la pastoral juvenil, recordemos los casos exitosos, miremos a los casos exitosos y no caigamos en un sociologismo en el que no cayó Jesucristo. Jesucristo no dijo, este joven, y en consecuencia no le puedo predicar determinadas verdades fundamentales. Jesucristo no hizo eso. Y esperemos que en nuestra pastoral juvenil nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo. Que tengas un buen día.